Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Mi nombre es Juan Marcos Lecuona y te doy la más cordial bienvenida a otro tiempo juntos en la palabra de Dios. Y continuamos con el Salmo capítulo 37. La sesión pasada vimos el Salmo versículos 12 y 13 y en esta ocasión nos toca profundizar o meditar en los versículos 14 y 15 y le he puesto por título al mensaje del día de hoy, la espada que se vuelve contra su dueño. Pero antes de continuar, ¿te parece si ponemos este tiempo en las manos del Señor? Vamos a orar. Señor Jesús, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu bondad. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso, Señor. Yo te pido, por favor, que la meditación de mi corazón sea un olor fragante para ti y que, Señor, puedas tomar esta meditación, este mensaje y que cada persona bajo el sonido de mi voz, Espíritu Santo, pueda escucharte a ti hablando, a ti ministrando, a ti tocando, a ti trayendo palabra de vida, palabra de revelación, transformando. Señor, estamos pidiendo que tu palabra haga aquella para lo que fue enviada. Dice que no vuelve vacía. Entonces te pido por favor que el mensaje y que esta palabra pueda llegar a muchas personas, que cada persona bajo el sonido de mi voz, nuevamente Señor lo pido, pueda escucharte a ti hablando a su vida, a ti hablando a sus circunstancias, a ti hablando a su necesidad puntual. En tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a ver en estos dos versículos cómo el impío va a levantar el arma contra el débil y contra el justo. Pero en la providencia de Dios, esas mismas armas van a terminar atravesando su propio corazón, revelando que ninguna violencia puede levantarse contra la justicia divina. Y vamos a leer versículos 14 y versículos 15 del Salmo 37, que dice: los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto, pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Y el primer punto en esta sesión es arcos tensados contra los vulnerables. Y aquí los vulnerables, ¿quiénes son los vulnerables? La palabra nos está diciendo prácticamente que es el pobre y el oprimido, el pobre y el oprimido. Y en la historia de la humanidad, esta ha sido una constante. Podemos ver cómo la gente la gente pobre es pisoteada y cómo es pasada por encima de sus derechos y cómo de verdad es oprimida la gente. Pero bueno, vamos a seguir viendo aquí la palabra en hebreo es muy interesante porque dice, perversos sacan sus espadas y tensan los cuernos. El tiempo verbal de las palabras en hebreo aquí nos indican que es una preparación intencional, que es algo que ha sido calculado, que no es un impulso del momento, por todo lo contrario, lleva intencionalidad, es algo que se han propuesto hacer con toda la intención del mundo. ¿Y quién es el objeto eh, de las de los ataques del perverso? Aquí dice la palabra dos personas, al pobre y a los que hacen lo correcto o al necesitado, dependiendo la versión que estás leyendo. Pero en resumen, está hablando de aquellas personas que son vulnerables y de aquellos que han decidido caminar en integridad. Y por definición, tú y yo como hijos e hijas de Dios, hemos decidido vivir en obediencia y caminar en integridad, porque eso es lo que corresponde, porque podemos venir a la palabra de Dios y podemos leer y podemos entender qué es lo que Dios pide y exige de ti y de mí. Y en consecuencia empezamos a caminar bajo los principios del reino, bajo las verdades bíblicas y por lo tanto vamos a ir reflejando la luz del evangelio, la luz de la verdad en donde sea que nos desenvolvamos, ya sea en el trabajo, ya sea en la universidad, en donde sea que te muevas. Si tú vives conforme a los principios bíblicos, la luz de Jesucristo va a brillar ahí en donde sea que tú estés. Pero aquí vamos a ver también estos versículos dejan al descubierto, exponen la maldad
Y podemos ver que el odio del impío no se dirige solamente contra el justo de forma individual, sino contra todo aquel que refleja el carácter de Dios. Tú y yo, al ser hijos e hijas de Dios, llevamos la marca del Creador. Cristo está en nosotros y reflejamos el carácter de Cristo porque eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti y en mí. Está forjando el carácter de Cristo y por lo tanto esto es evidente y esto va a hacer que el impío, el malvado se sienta amenazado y va a querer buscar la forma de hacerte maldad, de ponerte el pie, de sacar la espada, de tensar el arco para herirte y ellos piensan herirte de muerte. Pero ve lo que dice la escritura aquí en el Salmo capítulo 10, versículo 8. Dice, se pone al acecho en las aldeas, se esconde en espera de sus víctimas y asesina en emboscada al inocente. Esa es la dinámica de la maldad, esa es la dinámica del enemigo, um, la dinámica de la serpiente es esta. Es, acuérdate, está al acecho como león rugiendo, buscando a quien devorar. Acuérdate, el diablo quiere verte a ti y a mí tirados y destruidos. No nos quiere ver caminando en victoria, caminando en integridad y caminando en santidad. Él quiere verte a ti y a mí tirado en la lona. Y él va a idear lo que sea para hacerlo. A veces va a traer mentiras, va a susurrarte mentiras acerca de quién eres tú y acerca de tu identidad. Y también muchas veces va a hacer que las personas que tú amabas o en quienes confiabas te traicionen y te inflijan una herida, herida que duele, herida que hace que tu corazón y tu alma sangren, si me permites la expresión. Y este odio no es contra ti, no es personal, es contra todos los hijos de Dios, porque todos reflejamos el carácter de nuestro Padre Celestial. Quiero decirte que cuando te sientas el blanco de la injusticia, recuerda que no es tu debilidad lo que atraen los ataques, no es que es que yo todavía no me siento que estoy a la altura, apenas estoy avanzando en mi caminar con Cristo, me falta. No, 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 eso es mentira del diablo. No es la debilidad lo que atrae los ataques del enemigo, sino es el reflejo de Cristo en tu vida, es el reflejo de la rectitud que hay en tu vida porque has decidido caminar en obediencia y en integridad a Dios. Y el hecho de que tú camines así, el que seas justo, el que seas honesto, el que seas honrado, el que seas íntegro en tu trabajo, en la escuela, en donde sea que te desenvuelvas, eso confirma que estás caminando por la senda correcta. El segundo punto en esta sesión es la espada que regresa al corazón. Ve lo que dice versículo 15, pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Y aquí vemos una ironía, y yo le he puesto como subtítulo la ironía providencial. Aquí dice que la espada entrará en su propio corazón. Esto es lo que la intencionalidad, o si pudiéramos traducir de una forma más literal, el hebreo de esta porción está queriendo decir su espada entrará en su propio corazón, sus arcos serán quebrados. Y aquí la idea del texto del verbo en hebreo es de una fractura irreversible, de algo que ya no se puede deshacer. Y esto me llena de esperanza porque quien hace esto es Dios. Dios es el que causa que sus arcos se quiebren y es una fractura irreversible. Y qué pensamiento tan más hermoso es saber que Dios está contigo, que Dios está conmigo, que Él pelea por ti, que Él pelea por nosotros. Y lo vamos a ver más adelante, que lo que el enemigo planeó para mal termina siendo para bien y termina siendo una lección en la cual Cristo es glorificado, tú y yo somos transformados y somos madurados. Lo que fue construido como instrumento de opresión se va a convertir en sentencia contra sus dueños, contra aquellos que están queriendo infligir dolor, infligir una herida en ti y en mí. Y esto es algo que no es nuevo. Y vemos este patrón en las escrituras.
Y una historia que podemos ver esto en acción es en la historia de la reina Esther. ¿Te acuerdas? ¿Qué sucede? Esther es una muchacha judía que se hace pasar por no judía para salvar el pellejo y tiene un tío que se llama Mardoqueo y Mardoqueo un día descubre un complot para que había en contra del rey y resulta ser que le salva la vida al rey, el rey queda agradecido con Mardoqueo, pero la historia no, no termina ahí, resulta que el rey se queda viudo y hace un concurso para conseguir a una nueva reina y entonces todas las doncellas judías aplican en edad casadera, aplican para eso y entonces, bueno, todas las muchachas no judías, sino las muchachas casaderas del reino, aplican. Y Esther aplica para esta, vamos a ponerle así, para el casting de la esposa del rey. Y resulta que gana y resulta que queda y resulta que el rey se casa con Esther y la hace su reina, pero el rey no sabe que Esther es judía. Y entonces hay un hombre en la historia que se llama Amán y Amán se da. Tienes que buscarlo, ¿eh? Tienes que buscarlo y tienes que leerlo ahí en la escritura. Entonces, resulta ser que Amán planea algo contra Mardoqueo y manda construir un poste afilado de 22 metros y medio en su jardín para, ¿qué crees? Para clavar ahí a Mardoqueo. Y entonces Amán hace un plan y convence al rey para que extermine a todos los judíos. Y entonces la reina Esther, pues no le queda de otra más que intervenir a favor de su pueblo, hace una cena y en el contexto de esta cena, el rey le dice, en el capítulo 7 de Esther, le dice en el versículo 2, dime lo que deseas, reina Esther, ¿cuál es tu petición? Yo te la daré, aun si fuera la mitad del reino. Y le dice, si he logrado el favor del rey y si al rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean libradas de la muerte. Pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, yo me quedaría callada, porque sería un asunto por el cual no merecería molestar al rey. Y entonces el rey se enoja y dice, ¿quién lo planeó? ¿Quién hizo esto? ¿Quién se atrevería? Y Esther dice, pues Amán, el que está aquí contigo cenando con nosotros. No, el Amán me imagino aquí creyéndose porque había sido invitado a cenar con el rey y la reina, ¿no? El tipo estaba que volaba, pero nada, todo formaba parte del plan. Y entonces el rey se enoja y Amán le implora a Esther que le perdone la vida y dice la escritura que en este momento él como que se cae en el sillón de la reina Esther y justo en ese momento porque el rey se enojó y salió al jardín y regresa y ve a Amán sobre la reina, pues se enchila aún más y dice que lo maten. Y entonces ve lo que dice el versículo 9. Luego Harbona, uno de los eunucos del rey, dijo, Amán ha levantado un poste afilado de 22 metros y medio en el patio de su casa. Tenía pensado utilizarlo para atravesar a Mardoqueo, el hombre que salvó al rey de ser asesinado. Que atraviesen a Amán en ese poste, ordenó el rey. Entonces, dice el versículo 10, atravesaron a Amán con el poste que había levantado para Mardoqueo y la furia del rey se calmó. Lo que había sido planeado para nuestra destrucción, Dios tiene su plan para darle la vuelta y que aquellos que planeaban lo malo contra nosotros reciban su merecido castigo. Entonces, vemos este patrón en la historia. Y quiero decirte que tú y yo no necesitamos devolver golpe por golpe, no necesitamos devolver injusticia por injusticia, no necesitamos que si fulano de tal habló de mí, bueno, entonces yo voy a hablar mal de él. No ocupamos hacer eso. Tenemos que recordar que la venganza es del Señor, no es tuya ni es mía, es del Señor. Y tenemos que descansar, nuestro corazón tiene que descansar en el hecho de que la justicia divina tiene un modo increíble de hacer que la espada que se alza contra ti y se alza contra mí vuelva al corazón de quien la levantó en contra de nosotros. Y esto nos lleva al tercer punto de esta sesión, que es la cruz, la inversión suprema.
Y no debe de sorprendernos que el enemigo, la serpiente antigua, esté tramando y esté conspirando para verte a ti y verme a mí tirados en la lona, para vernos sucumbir ante el pecado, para ver, para herirnos, para lastimarnos a grados muy profundos. Nuestro Señor Jesucristo pasó por eso. Los religiosos de la época, la élite espiritual de la época, estaban enojados con el Señor Jesucristo, porque Jesucristo en su ministerio terrenal habló en contra de los maestros de la ley, habló en contra de la clase eh, religiosa de la época y dijo que eran corruptos y los llamó sepulcros blanqueados. Y habló en contra, y obviamente estos hombres se enojaron, estaban indignados. ¿Cómo es posible? Y buscaban y pretendían maneras de atacar, de ir en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y le ponían cuatro, como decimos aquí en México, buscaban la forma de engañarlo con sus propios dichos para poder acusarlo de que había dicho alguna herejía, pero se las volteaba y al final se las regresaba, y estos personajes no podían debatir contra Jesús ni rebatir sus dichos. Y entonces, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 3 y 4, leemos lo siguiente. Dice que se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Y al final del día así lo hicieron. En la más vil de las cobardías, fueron a Jesús de noche a medianoche. Lo arrestaron, vinieron con una multitud de gente armada y lo arrestaron. Y lo hicieron pasar por un juicio que estuvo lleno de irregularidades. Y se le condenó a la muerte. Y no a cualquier muerte, sino a la muerte en la cruz. Y en esa época la cruz era el símbolo de mayor vileza. Solamente los criminales más viles morían en la cruz. Y a Jesucristo se le condenó a morir, a tener una muerte así de vil. La cruz fue el arma máxima del odio humano. Ahí se reunieron los poderes religiosos, los poderes políticos contra la inocencia del Hijo de Dios. Pero no quedó ahí, porque entonces en la historia de la redención viene la gran reversa o la gran reversión divina, porque ahí en la cruz estaba Jesús colgado y dice la palabra que la gente se burlaba de él y le decían, a ver si salvó a otros, si sanó a otros, que se baje de la cruz. Lo insultaron, se burlaron de él y él estaba ahí colgado en el madero. Y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese momento él estaba ahí en la cruz y él tenía comunión perfecta con el Padre. Y dice la Biblia que por a ti y por mí, por nosotros se hizo pecado, cargó el peso del pecado de la humanidad en sus hombros. Y esa comunión que existía entre el Padre y el Hijo se vio interrumpida por unos momentos, porque en esos momentos él estaba cargando el pecado de todo el mundo. Por eso él gritó, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y acto seguido, él exclamó, consumado es. Y dice la escritura que entregó el espíritu, murió en ese momento. Pero al tercer día él resucitó, venciendo así el poder de la muerte, el poder del pecado. Y dice Colosenses 2:15, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. La espada del pecado atravesó al inocente, pero esa herida se transformó en fuente de redención. Lo que fue diseñado como instrumento de humillación se convirtió en el trono de la redención. Qué hermoso. Quiero decirte que cada vez que la vida te hiera,
Cada vez que sientas que hay injusticia sobre tu vida, mira la cruz. Porque allí en la cruz aprendemos que ninguna herida queda sin redención en las manos de Dios. Y pasamos al punto número 4, el justo que camina sin venganza. Nuestro Señor Jesucristo no se vengó de quienes le golpearon, de quienes le escupieron, de quienes lo clavaron en la cruz, de quienes le traspasaron el costado con una lanza. Tenemos que aprender a confiar en el juicio del Señor. Romanos 12:19 nos dice, no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y sabes, una fe madura se expresa cuando tú y yo renunciamos a la revancha, renunciamos al payback, renunciamos a que se la voy a devolver, se la voy a regresar. La fe madura perdona, la fe madura descansa, la fe madura confía en la soberanía de Dios, en que Él tiene el control de todo, en que Dios puede usar eso que nos hirió, eso que nos lastimó, esa traición para su gloria, para exaltarse Él y para formar en nosotros aún más el carácter de Cristo y madurarnos. Y quiero decirte y quiero invitarte a que recuerdes y que conviertas cada herida en una oración. Y cuando te sientas herido, cuando te sientas lastimado, puedas repetir conmigo y puedas decir, Señor, esta espada que me está hiriendo, que me está lastimando, la pongo en tus manos. Invierte tú el mal en bien, revierte, convierte lo malo en bueno. Y sabes, la esperanza no es pasividad, sino confianza activa. Porque yo confío que esto no se escapa de las manos de Dios y del control de Dios. Él sabía que iba a atravesar por esto. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y cuando hacemos esto, entonces esa herida se vuelve testimonio y y vidas y heridas redimidas brillan para él. El mundo espera represalia, el mundo allá afuera se nos enseña, te la hacen, el que te la hace, el que me la hace, me la paga. Y así no funciona en el reino de Dios, así no funciona. Cuando el justo, o sea, tú y yo, el creyente, el hijo y la hija de Dios, responde con paciencia y fe, estamos dando evidencia de que formamos parte del reino de Dios, porque en el reino de Dios la venganza no es nuestra. Mía es la venganza, dice el Señor. A nosotros nos toca confiar, descansar y soltar. Quiero recordarte que la fuerza del justo no está en tomar la espada, sino en dejar que Dios decida cómo y cuándo quebrar esa espalda, esa espada, ese arco. Para terminar, quiero dejarte con este pensamiento. El arco que hoy se tensa en contra del justo, en contra tuya y en contra mía, va a ser quebrado el día de mañana. La espada que busca destruirte y destruirme terminará atravesando al impío, porque el Dios de la cruz siempre invierte la historia y Él pelea por nosotros. Él nos defiende. Mía es la venganza, dice el Señor. Quiero invitarte a que la próxima vez que te sientas herido, veas la cruz y le digas, Señor, toma cada arma levantada contra mí y conviértela en testimonio de tu justicia. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, porque, Señor, ¿a quién iremos sino solamente a ti? Pues tú tienes palabras de vida eterna. Señor, la vida no es fácil y en la vida nos van a herir, nos van a lastimar, Señor, pero tuya es la venganza, dice tu palabra. Y tú vas a hacer que toda espada y todo arco que se levante en contra nuestra sea quebrada y sea derrotada, porque tú en la cruz del Calvario exhibiste al pecado, exhibiste a la muerte y derrotaste al enemigo, al diablo, a la serpiente. Él sabe cuál es su destino. Y nosotros oramos no para obtener la victoria, oramos desde la victoria y te pedimos, Señor, que toda arma que haya sido forjada en contra nuestra
sea rota y sea quebrantada en el nombre de Cristo Jesús, y que toda herida que ha sido infligida en nosotros pueda experimentar la redención, el ungüento de tu evangelio, y que podamos, Señor, ser sanados por tu palabra, y que esas heridas se vuelvan testimonio que apunten a ti, que apunten al hecho de que eres un Dios fiel, que restaura, que renueva, que salva, Señor. En tu nombre estamos orando, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en otra sesión más para continuar estudiando el Salmo capítulo 37. Muchas gracias.